Yo creo que ha sido muy fortalecedor y muy lindo ser parte del pueblo yaqui, porque tengo que decir que también desciendo del pueblo mayo y he crecido dentro del pueblo yaqui. Estoy muy contenta de pertenecer a estos dos grandes pueblos de Sonora con mucha historia, resistencia y con mucha historia que pues algunas leyendas del territorio que pues han hecho que pues yo me he enamorado desde la niñez de este territorio, y más que nada de la naturaleza o del monte o del Huyani, que le llamamos nosotros a ese grupo de cerros o ese grupo de, sí, este grupo de cerros llamado el Bacatete o Sierra del Bacatete, ese verde de agosto o esas flores amarillas de primavera que son de las breas, del palo azul, eh, del guacaporo, todo amarillo se pone bien hermoso en sus temporadas. Hay otras temporadas que ves puras flores moradas en el monte o naranjas, entonces todo eso enamora y al mismo tiempo escuchas los coyotes, las zorras, los pájaros, a veces se puede escuchar algún puma. Entonces se transporta a un mundo que te encanta dentro de este Huyani. El territorio yaqui, pues, es un, puedo decir que es algo amplio, son como unas 485.000 hectáreas del territorio yaqui que le fueron restituidos en lo que pues en lo que ahora se conoce como una parte del Valle del Yaqui. Y pues de qué vivimos, aunque tenemos como unas 25.000 hectáreas de tierras, están rentadas y solamente se tiene un solo cultivo al año, porque pues no hay suficiente agua para los yaquis. Digo para los yaquis porque en otra área del Valle del Yaqui sí hay dos cultivos, entonces solamente no hay agua para los yaquis. Eh, entonces no puedo decir que producimos toda esa cantidad de hectáreas. Sí hay productores locales, muy pocos, pero sí hay, y va creciendo. Siembran frijoles, siembran maíz, siembran también un poco de nopal, algunos siembran trigo y garbanzo, y también alfalfa. Bueno, esa es una parte de la población yaqui. Hay otra parte de la población que son jornaleros de ese valle del Yaqui, que son jornaleros agrícolas, y otra gran parte de yaquis son operadores de las maquiladoras situadas en Ciudad Obregón, Cocorit y en Guaymas. Por lo pronto, puedo decir que de eso vivimos y también un poco de producir uh, carbón también, en cierta medida. A eso también se dedica la gente, también se dedica a hacer bordados, muchas de las mujeres, para la ropa que se utiliza aquí mismo, y también la artesanía. Eso en su mayoría es lo que se produce y pues se consume, algunas para pues a nivel local y otras y muy pocas para salir a vender. En la preparatoria fue cuando se vio la necesidad de que los jóvenes de entonces debíamos estudiar alguna carrera que tenía que ver con el desarrollo de la cultura, la defensa del territorio, el agua, Cuyán y el monte. O sea, entonces habíamos un grupo de jóvenes, creo que hicimos un diagnóstico de qué es lo que necesitábamos dentro del pueblo yaqui para seguir fortaleciendo nuestra cultura. Entonces, pues hablamos de que tenía que ver gente con conocimientos en lingüística, economía, agronomía, derecho y de otras carreras. Entonces yo recuerdo que yo quería entrar a agronomía, pero nadie estaba entrando a derecho. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa con derecho.
Y sí, apliqué y pues pude quedar en la carrera de Derecho. Ya estando en la carrera, pues me encuentro a otra compañera que había estado en ese grupo, pero pues, no sé por qué no nos comunicamos, que no supimos que ella iba a estudiar Derecho. Me hubiera ahorrado estudiar Derecho, pero estoy contenta de todas maneras. En este momento no es que soy representante del pueblo yaquis, sino de una situación en específico. Al momento, pues estamos con las familias de los desaparecidos en el pueblo de Loma de Baco. No puedo decir que soy representante del pueblo yaqui porque pues sus representantes son las autoridades tradicionales, pero sí me ha costado años y tener que salir a tener otro tipo de oportunidades para poder ofrecerle herramientas diferentes a mi comunidad. Tenemos esta situación debido a que los actores estatales han omitido ejercer. Cuando nosotros como pueblo yaqui tenemos una situación y lo queremos llevar con el Ministerio Público, en muchas de las situaciones lo que ha pasado es que nos dicen inmediatamente, ustedes tienen sus propias leyes internas, usos y costumbres, hagan uso de ella, entonces ya no actúan en las situaciones. Cuando son cosas que queremos solucionar, porque pues primero como autoridad tradicional no puede o cree que está fuera de su alcance, los lleva con el Ministerio Público o manda a la gente con el Ministerio Público. Y a su vez, inmediatamente pues decide decirle a la gente del pueblo yaqui que pues que tenemos nuestras propias leyes internas y nuestros usos y costumbres y que pues hagan uso de ellas. Por supuesto que hacemos uso de ellas, pero en algunos casos no, como dicen, no podemos ir en contra de los derechos humanos. Entonces, algunos de los castigos que se tienen podían ser violatorios a los derechos humanos. Entonces, como autoridades tradicionales, prefieren llevar los casos al Ministerio Público, pues que pues también tienen la obligación de atender los asuntos y como pueblo, pues no ser tachado como violador de derechos humanos a través de los costumbres. Eso es lo que sucede en algunos casos. Entonces, esta situación a veces ha causado de que, pues, al cabo, que a los delincuentes, a algunos delincuentes, al cabo que no me va a hacer nada, ni lo local, ni el Ministerio Público. Entonces, también eso ha hecho que aumente en cierta medida la impunidad. Entonces, no va a pasar nada, entonces seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, no me van a hacer nada. A los actores locales que defienden, que se defienden en contra de algún proyecto grande, entonces sí, el Ministerio Público o quien esté ejerciendo esta acción, entonces sí viene y nos quiere, bueno, y nos quiere acusar o de robo, de daño, cuando nosotros pues tenemos nuestros propios usos y costumbres. En ese caso sí utilizan las leyes penales en contra nuestra, pero cuando nosotros queremos usar las leyes penales a favor nuestro, no se puede. Primero estuvo el caso del acueducto y los yaquis, pues ya es bien conocido de que algunos compañeros yaquis estuvieron presos por estar alzando la voz en la defensa de los derechos de agua. Pues después de este proyecto, pues vino la situación del gasoducto por territorio yaqui y entonces pues la mayoría de las autoridades representantes del pueblo yaqui pues firmaron el consentimiento para el paso del gasoducto, pero no, Loma de Baco no lo firmó. Y esto confiado de que pues las decisiones se toman de forma consensuada y no de forma mayoritaria.
pero eso fue ignorado. Entonces pues, bueno, aparte de que teníamos un amparo en contra del gasoducto, eh, el GANE se lo dan a la mayoría. Entonces a partir de ahí también hacen cambiar eh, la forma de decisión del pueblo yaqui, porque cada vez que se hace una decisión grande que tiene que ver con el territorio y con el agua, tienen que ser consensuadas, porque pues el futuro no es de un solo yaqui ni es de unos cuantos que van a firmar el documento o que se van a ver beneficiados, porque va a perjudicar todo el futuro del pueblo yaqui. Entonces pues es por eso que se toman las decisiones de esa manera, pero esta vez pues ¿no? Se hicieron valer de que pues la mayoría, como si fuéramos una comunidad agraria y no una comunidad y no un pueblo indígena. Eso es, en eso nos ha afectado. Aparte de eso, sabemos que hay concesiones mineras, no sabemos exactamente cuáles, qué son, de qué tipo de minerales hay, pero sí sabemos de que hay concesiones mineras otorgadas dentro del territorio yaqui, y de las concesiones más grandes otorgadas está dentro del pueblo de Loma de Bacum, que son como de unas 5.000 hectáreas más o menos. Y entonces está esto, y sumado a eso pues está el crimen organizado aumentando, y esto no lo vemos como una casualidad. Esto tiene que ver con todas estas acciones que hemos emprendido como pueblo yaqui de resistir a los megaproyectos. De alguna manera nos tienen que meter miedo para podernos desestabilizar y pues ponernos quietos. Así es como lo percibimos mucha gente de la comunidad. Muchas personas que han estado encabezando estas resistencias formaban parte de aquel equipo que decidió irse a estudiar, y algunos ya estaban un poquito avanzados en Hermosillo, y el otro grupo pues que nos unimos para hacer esto pues ha encabezado estos movimientos últimamente. Pero también ha habido otros nuevos que se han organizado también con diferentes intereses o con diferentes ideas. Entonces, no es solo organizarnos también hacia la resistencia hacia el exterior, también hay que hacerlo desde el interior, porque pues también la asimilación ha estado muy presente en, en la ideología de mucha gente. Entonces, son varias batallas que hay que hacer, no solamente hacia los grandes megaproyectos que tienen que ver con el territorio y el agua, sino también en el interior con la cultura, la lengua y la ideología que pues alguna vez nuestros abuelos o nuestros ancestros sembraron. Entonces esta se ha turnado hacia un individualismo y no hacia el colectivo como solían inculcarlo la gente mayor de antes. En lo que respecta al Loma de Bacum y esas desapariciones, pues puedo decir que pues el informe está muy al tanto de esto. Pero hay otras situaciones que tal vez no pudieron registrarse porque las desapariciones de personas empezaron con los megaproyectos. Antes se extraviaban personas solamente enfermas, no se perdían gente, así no se desaparecía gente. Las desapariciones comenzaron cuando empezó este proyecto de la defensa del agua con el proyecto de este acueducto. Y así ha ido aumentando. Después, con lo del gasoducto, comenzaron a desaparecer también a otras gentes. Y como Loma de Bacum nos empezamos a dar cuenta porque teníamos muchos aliados dentro de los otros pueblos, y muchos de esos aliados, algunos desaparecidos, después aparecen muertos. Entonces esos no pudimos hablar, ni en ese momento no nos dimos cuenta de que pues tenía que ver
su alianza y la resistencia en contra del gasoducto. Pero ya después que seguimos en nuestra resistencia y seguimos haciendo resistencia en contra de estas concesiones mineras y de otras situaciones que tenemos al interior, nos desaparecen a 10 personas en Loma de Baco. Y antes a eso ya se habían registrado como unas 6 personas desaparecidas dentro del territorio, no en Loma de Baco. En Loma de Baco ya había 2 personas desaparecidas antes de los 10, y en el resto del territorio otros 4. Siguiéndole a eso, siguieron desapareciendo gente en Bicam, en Potam. Entonces, esto va en aumento, como que pues nos quieren desgastar, o para que pues nos perdamos en este mar de conflictos y de situaciones criminales, y no sepamos hacia dónde dirigir nuestra resistencia. Y el informe refleja lo de Loma de Baco, pero también hay muchas otras personas que han desaparecido desde entonces, y pues entiendo que SEMDA no hace informes desde 2010, sino de otras fechas recientes. Esa parte la entiendo, pero también hay otros desaparecidos últimamente. Estas personas desaparecieron el 14 de julio del año pasado, muy cerca del rancho El Coyote, o Goibam, como lo conocemos, en un camino muy angosto donde pues el carro no se tenía, o las camionetas no podían hacerse a ningún lado. Según algunas personas han comentado de que pues había 2 personas con armas deteniendo a este grupo de hombres, quienes al pasar a este hombre junto a ellos, pues ni siquiera los saludaron, y eso se le hizo extraño. Y pues como tenían que llegar ese día, el 14 de julio, porque había una fiesta en Bataconcica, y pues cuando se necesita carne, se trae la carne o las vacas de este rancho, el Agua Caliente, que es un rancho comunitario, se trae esa carne desde allá. Entonces ese día ellos tenían que llegar. Pues la comunidad los esperó en la tarde y pues no aparecieron, y más tarde la persona que los había visto con esa actitud extraña, pues fue y pues platicó que los había visto en una situación muy incómoda, pero no pudo ver muy a detalle, porque pues también tenía miedo de ser detenido en ese punto. Y pues ese día, como ya era muy tarde, nadie los salió a buscar, sino hasta el siguiente día, que era el 15 de julio, fue cuando una de las personas, que es Artemio Arballo, fue denunciado. Bueno, lo denunciaron, y entonces llegó la AMIC y las corporaciones policíacas a buscarlo, y es cuando la comunidad pues sí, decide acompañarlos para ir en busca de estas personas. Estas personas desaparecieron en un área donde pues está uno de los límites de las concesiones mineras otorgadas. También está en una parte donde uno de los ejidos que reclama nuestro territorio, que porque fue dotado antes de que restituyeran el territorio a Loma de Baco. Y lo curioso es que siempre promueven este juicio agrario cada vez que la tribu yaqui está empezando un movimiento. Hicieron lo mismo cuando empezó el movimiento de la comunidad. Hicieron lo mismo cuando empezó la cuestión del gasoducto. Y no recuerdo también qué otra cosa habíamos iniciado. Entonces también iniciaron este juicio de amparo, este juicio de agrario en contra del pueblo yaqui. Entonces ahí desaparecen en esa zona, en ese límite, donde el pueblo, donde estos 2 ejidos reclaman como que son los primeros dueños, porque fueron dotados
antes de la restitución del territorio yaqui. Son muchas cosas juntas, decimos nosotros, no es solamente un solo frente, aparte del crimen organizado, que también es una de las, uno de los actores también que está luchando por el territorio junto con las empresas, no sé si en conjunto o aparte, pero pues son las empresas, son los megaproyectos, son los ejidos, que no son yaquis, son pues el crimen organizado. Entonces tenemos muchas cosas en contra nuestra y pensamos que no es por casualidad. Cada quien pues va a tocar lo suyo cuando pues como yaquis ya no podamos seguir resistiendo o luchando a favor de nuestro territorio. Sabemos que hay muchas situaciones en contra de nosotros y de nosotras como pueblo yaqui, pero también sabemos que es nuestra herencia y que pues somos un pueblo fuerte. Tal vez tenemos muchas cosas en contra, pero también nos estamos preparando, los jóvenes de ahora también, para continuar esa resistencia, esa lucha a favor del territorio y del agua y de la cultura. Porque pues hay una cosa que se nos ha dicho y que se ha transmitido de generación a generación, que seguirá defendiendo, aunque sea una sola persona que quede como yaqui, hasta entonces se acabará la defensa del territorio y de la cultura yaqui.